Hola amigos, ¿qué tal? Soy el maestro Fide David Gómez y el día de hoy vamos a ver una partida y vamos a atravesar todo el proceso de reflexión que puede realizar un jugador para tratar de elegir el plan que mejor se adecue a la posición. Bueno, vamos a arrancar. Las blancas inician con E4, el negro juega D6, D4, caballo F6, caballo C3 y G6. G6 que da lugar a la defensa Pirc, que es una especie de India del rey, pero sin el peón de C4. ¿Sí? Eso puede ser una variación tanto en que el alfil en alguna variante puede llegar a ocupar esa casilla, o si no mismo de que el blanco por ahí controla un poco menos algunas casillas. Con C4 se le haría al negro más difícil en algún momento romper con la jugada D5. Pero más allá de eso, la partida continúa de esta manera. Es un desarrollo muy natural de piezas. En este caso el blanco elige una variante más tranquila, como es alfil E2, porque también es verdad que en algunas variantes con alfil C4 puede llegar a existir la jugada caballo por E4, caballo por E4 y D5, ¿no? Generando una doble amenaza. En este caso, vamos con alfil E2, la partida continúa con enroque, enroque. Bien, es sabido, para los que gustan de jugar India del Rey, que se suele hacer muy naturalmente la jugada de 5, que por más que dé la sensación de que estamos ganando un peón, hay que tener en cuenta que el alfil se va a activar en esa diagonal. Entonces, tras una jugada como caballo por E5, habría que tener en cuenta la jugada caballo por E4. Más allá de este detalle táctico, lo que quiero remarcar es la importancia de la jugada de 5. E5 es una jugada sumamente necesaria para empezar a activar el centro de alguna manera. El negro ha concedido el espacio central y es hora de que vaya a disputarlo. Por lo pronto el negro elige la jugada C6, que está bien. Por un momento retarda la acción en el centro, pero la va a ir preparando. Esto es algo que se suele ver en muchos jugadores y hay que tener cuidado, hay que tener bien conocida la posición, hay que tener bien en cuenta los peligros de retrasar la disputa del centro, porque lo que puede pasar es que quede al final sin rupturas y quede en una posición pasiva o por lo menos con desventaja de espacio. El blanco continúa con torre 1, a lo cual viene caballo B a D7 y empieza a preparar E5. ¿Sí? El negro se ve que ha elegido un camino menos táctico, más seguro de ir a disputar el centro con todas las piezas defendidas. Ahora el blanco, viendo las intenciones del negro, que eso es muy importante, ya empieza a jugar contra la jugada de liberación del negro. Bien, ahora el negro podría probar la jugada caballo H5, amenazando al alfil, y si el alfil se retira, por ejemplo a E3, podría continuar la jugada de 5. Pero en cambio el negro decide hacer el camino con el caballo vía E8 para llegar a jugar E5. Pero bueno, hay un problema ahí, que es una falsa maniobra en realidad. No llega a liberarse porque tras la jugada dama de 2, importante jugada para comunicar las torres entre sí, la torre generalmente de A va a venir a D1, que son las casillas donde más espacio dispone, y al mismo tiempo dama de 2 prepara el cambio del alfil de casillas negras de G7, que es una pieza muy importante en la India del Rey o en este esquema tipo fianchetto. ¿Por qué digo que es una falsa maniobra de liberación? Porque una jugada como E5 en este momento continúa con peón por, caballo por, y fíjense que la dama está detrás del caballo, por lo cual no se podría capturar en E5 y esa pieza estaría clavada y se perdería un peón.
Como la maniobra E5 todavía no es posible, ahora el negro juega caballo C7, preparando finalmente el golpe de 5. El blanco sigue desarrollando sus piezas de la manera más efectiva, porque juega torre de A de 1, nuevamente evitando la jugada de liberación E5, porque ahora, si el caballo captura, hay una sobrecarga de presión nuevamente sobre la dama. Con la torre detrás se ha puesto más presión sobre el punto D8. El negro decide jugar torre 8 porque a E5 ya va a poder estar comiendo con el alfil y con la torre detrás en el punto E5. Finalmente, después de todas estas maniobras que ha hecho el negro para tratar de llegar a hacer el golpe 5, el blanco ya ve su disposición de piezas listas como para empezar a adquirir más ventaja en el centro. Y por eso realiza la jugada E5. Una jugada que gana espacio, que evita que el caballo de D7 pueda ir a F6, lo que va a tener una relevante importancia. Vamos a ver por qué. La estructura de peones y la ventaja de espacio está marcada ya en dirección hacia el flanco del rey. Fíjense que en esta maniobra de intentar liberarse por el centro, las piezas del negro han quedado un poco desplazadas hacia el flanco de dama. Por lo tanto, E5 es una jugada que gana espacio en el centro y a su vez es el inicio de un ataque sobre el flanco del rey. Tras la jugada D5, el negro no quiere abrir la columna dama y cierra el centro. Bien, esta es la posición a la cual nosotros a partir de acá tenemos que saber qué dispone el blanco para continuar. Y lo que dispone está en relación a la estructura de peones hacia donde apunta. ¿Y por qué es importante esto? Porque es en este espacio del flanco del rey donde tenemos más espacio para maniobrar. Las piezas del negro van a tener más dificultades para acceder hacia este sector del tablero. A su vez, dijimos que íbamos a poder cambiar nuestro alfil en la casilla H6, tratar de intentar cambiar el alfil de G7, que es una pieza muy importante en la defensa del enroque. Por último, tenemos un punto de contacto sumamente importante, que es la casilla H5. Fijémonos que nuestro peón puede dar contra el espacio del enroque y de esta manera abrir más líneas. Existen así, a partir de la apertura de la columna H, maniobras con G3, rey G2 y la torre participar también del ataque. La disposición de piezas, la dirección de nuestra estructura de peones y la mayoría de la concentración de fuerzas son todos los elementos que necesitamos saber para dirigir nuestro ataque hacia el sector correcto. Por último, la apertura de líneas también va a ser un valor sumamente importante, porque sabremos que también podremos incorporar más y más piezas en este sector. Por lo tanto, la jugada H4 ya entendemos claramente su objetivo: intentar ir por el enroque del negro. Las negras continúan con caballo E6, intentando eliminar el alfil, lo cual el blanco no lo debe permitir, porque este alfil únicamente debe ser cambiado por su igual del negro. El negro evita el cambio para conservar la mayor cantidad de piezas en la defensa y el blanco continúa con H5. El negro refuerza la defensa de su rey con caballo D a F8, ya que por F6 no puede participar, decide participar en la defensa, pero más retirado. El blanco continúa con la apertura de líneas y, como dijimos, al abrirse la columna H y al tener ventaja de espacio en este sector, la maniobra con G3 y rey G2 se hace mucho más sencilla. El negro juega caballo G7, seguramente para
venir en algún momento con el caballo en F5 y tratar de sacarse de encima el molesto alfil de H6 y a la vez a liberar el alfil de casillas blancas. Todos intentos de cambio, todos intentos de maniobra, pero claramente las piezas del negro están amontonadas. No sabemos si realmente están cumpliendo una labor defensiva. La partida continuó con rey G2 para realizar la jugada torre H1 y tras alfil G4 vino torre H1 y el negro realizó una jugada sumamente delicada que es la jugada F6. Fíjense que la casilla G6 queda más debilitada. La casilla F7, si bien también se le puede llegar a generar un aire al rey, en realidad tocar nuestro enroque es algo que quisiéramos evitar, ¿sí? La jugada F por E5 no es una amenaza, porque nos ubicaría una pieza justamente de manera más agresiva. Este es un intento del negro por tratar de restringir la movilidad de piezas del blanco, lo que también nos marca que nuestro ataque ha sido muy exitoso. El blanco juega torre H2, tratando de incorporar una pieza más sobre el ataque. Tras caballo F5, continuamos con alfil por F8, finalmente eliminamos una defensa. Rey por F8 no se podría porque cae el alfil de H8, y tras torre por F8, caballo H4, una muy fuerte jugada. ¿Por qué? Vamos en búsqueda de la eliminación de las últimas piezas que tiene el negro en defensa de su rey. El caballo de F5 es principalmente la pieza que nos interesa porque impide el ingreso de la dama a H6. Una jugada como alfil por E2, continuaríamos con la intermedia caballo por F5. Y tras alfil por D1, torre por H8, rey por H8, y como hemos eliminado el caballo de F5, dama H6 y seguido de mate en G7. Por lo cual, el negro tuvo que reaccionar con caballo por caballo, jaque, torre por H4, y el negro decide conservar una pieza más en la defensa. Vino un fuerte sacrificio del blanco, torre por H8, eliminando las últimas defensas, rey por H8, dama H6 y rey G8. Y ahora uno pensará en traer torre H1, pero no se olviden que rey F7 puede ser una maniobra de escape que puede salvar al negro. Entonces, ¿cómo evitamos que el rey se escape? Con la simple jugada E6. El rey ya no va a disponer de la casilla F7 y si este peón se intenta capturar, seguiríamos dama por G6, rey H8 y torre H1, mate. Si el negro intenta capturar el peón con su dama, dama por E6, vendría torre H1 y la amenaza dama H7 no se llega a parar porque los tiempos no dan en la posición del negro. Por lo tanto, tras E6, ahora que el negro ha visto todas las amenazas, decide finalmente abandonar. Esta es una partida que me parece genial, cómo el blanco traza un plan. En cuanto que ha evitado la principal forma de expansión del negro, ha dirigido sus piezas hacia el sector más vulnerable y ha realizado las rupturas más importantes, la cual luego ha utilizado de manera muy eficiente incorporando todas sus piezas por la columna H, eliminando al defensor del alfil de casillas negras. Esta partida es un claro ejemplo de cómo trazar un plan a partir de una lectura de la posición. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado la partida. Soy el maestro FIDE David Gómez y será hasta la próxima.